vamos a dar formal inicio a esta actividad, nuestro segundo debate como Asociación de Debates de la Pucamaima. Ahora, su servidor, Cristian Pérez, presidente fundador de la Asociación de Debates, le da una calurosa bienvenida a ustedes, estudiantes aquí de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, alta casa de estudios de nuestro matriculado, también a estudiantes de UNIBE, que también están presentes aquí en apoyo de sus profesores. Un aplauso para ellos, por favor. Y también, aunque no en la gran cantidad como aquí, pero también estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra del recinto de Santiago también. Así que un aplauso para ellos también. Muy bien. Ahora, ¿cuál es ¿por qué el debate? Vivimos, como muy bien sabemos, en una sociedad que padece de un espacio en el cual se sometan a debates los temas que determinan las directrices de nuestra nación. Cuestiones tan trascendentes como nuestra reforma constitucional no es la excepción. Por consiguiente, dejar el tema de la reforma constitucional a meros paneles, charlas o entrevistas unipersonales, es decir, a medios a la filosofía de la asociación de debates de naturaleza estériles, no puede ser una opción. Para obtener verdadera información se necesita de un mecanismo de contraposición y los debates son el medio idóneo para ello, los cuales, constituidos de puntos de vista encontrados que se cruzan ante la opinión de un público como ustedes, el medio idóneo para arrojar la luz sobre los temas más importantes que, irónicamente, tienden a ser los más ambiguos. Es ahí donde toma carta la Asociación de Debates de la Pucamaima. Una agrupación estudiantil constituida con fines puramente académicos por jóvenes que sienten interés por los temas trascendentales de nuestro país y que sienten la necesidad de crear un espacio lo más imparcial y viable posible para que los mismos sean tratados con la altura y la profesionalidad necesaria, para así obtener una información veraz, incentivando la cultura del análisis, de la investigación, ponderación y diálogo, tanto de la comunidad universitaria como de demás sectores de la sociedad. Ahora, conformando nuestra mesa sumamente distinguida, algunos se preguntarán, ¿por qué los invitados? Los invitados que fueron seleccionados para hoy son el resultado de un estudio exhaustivo de los juristas más preparados, no solo del tema, sino también de las posturas necesarias para defender las mismas. Juristas como el profesor Eduardo Jorge Prats es un vivo ejemplo. A su vez, el profesor Nacés Perdomo no es la excepción, pero irónicamente, lo que los une a ambos son sus puntos de vista tan separados que tienen frecuentemente sobre un mismo tema. Por consiguiente, aunque no fuera una tarea sencilla, al final pudimos dar con la combinación perfecta de capacidad, preparación y contraste, elementos necesarios para un debate de esta envergadura. Así que, sin más preámbulos, le dejo la presentación de nuestros expositores a nuestro moderador de la noche, al licenciado Alberto Scanlon. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Buenas noches a todos. Me da gusto ver a algunos de mis estudiantes y especialmente, obviamente, a la distinguida mesa que nos acompaña. Yo creo que todos se pueden presentar, como me dijo Cristóbal que lo presentara, abogado constitucionalista. Más nada. Esta es una actividad que pretende rescatar la cultura de debate en la República Dominicana. Es común ver cómo se diluyen los principales temas o los temas de mayor relevancia en nuestro país que acontecen, se diluyen en conversaciones acaloradas en programas de la mañana que se llaman gobiernos o programas de la tarde que también son gobiernos. Entonces la idea es llevar el debate académico encendido, acalorado, no tiene nada que ver con el aire hoy, a nuestras aulas para que ustedes puedan ver a sus profesores, pero sobre todo a juristas que marcan la opinión académica en los temas, discutiendo en un ambiente, evidentemente, de respeto y de fundamento de sus opiniones. Yo no puedo dejar de invitar aquí al presidente del comité de debate. Pues tiene una doble significación para nosotros y es porque
En este año cumple 10 años la fundación del Comité de Debate, en el que, bueno, Eduardo fue un colaborador, pero sobre todo un testigo de la primera formación de ese Comité de Debate y el apoyo que estamos recibiendo ahora con la asociación. Para que tenga unas palabras hacia ustedes, con ustedes Luis Rafael Pellerano. Muy buenas noches a todas las personas presentes, a los debatientes en la noche de hoy. Quisiéramos agradecer profundamente la oportunidad que nos dio Crisen y la Asociación de Debate de ayudarnos en la actividad de esta noche. Hace aproximadamente un mes, él nos contactó para que brindáramos asistencia en este evento y yo creo que después de mucho esfuerzo, creo que estamos muy satisfechos con el resultado obtenido hasta ahora. No podemos dejar de mencionar el agradecimiento a la Asociación de Profesores de la Universidad, que también ha puesto su parte para este evento, sobre todo al licenciado Alberto Fiallo, presidente de la Asociación de Profesores, que también sirve de moderador. Pero en fin, ya terminamos con la presentación para dar inicio a este debate titulado Reforma Constitucional, Progreso o Retroceso. Muchísimas gracias y daremos inicio ya. Bueno, señores, vamos a entrar en materia. El debate tiene la siguiente estructura. Los expositores o participantes tendrán 5 minutos cada uno para presentar sus alegatos de apertura. Luego de cerrados los alegatos de apertura, que deben sumar 20 minutos, va a comenzar el debate central. El debate no va a ser solo entre ellos, sino que va a ser el resultado de 5 preguntas que se van a ir generando para acumular la cantidad de tiempo prevista para el debate central. Luego van a pasar a los alegatos de clausura y vamos a ver la votación. ¿Qué es la votación? Como ustedes vieron, muchos de ustedes recibieron los papeles y ya ejerció su derecho a la votación. Vamos a hacer una tabla para saber si ustedes están a favor o en contra de la reforma constitucional. Luego del debate, vamos a hacer la misma votación y vamos a saber si cambió. Eso tiene 2 razones. Primero, nos permite saber cuál fue el equipo que resultó más convincente, pero sobre todo, si caló en ustedes, es decir, si influyó en ustedes lo que fueron los argumentos del equipo que varió la posición de la mayoría. En ese sentido, vamos a darle inmediatamente apertura al debate, recibiendo los argumentos de apertura del licenciado Josué Antino de Fiallo. Un aplauso, por favor. Bien, buenas tardes. Miren, a mí me llamaron para que viniera, ¿verdad?, a hablar sobre si la reforma constitucional constituye un avance o un retroceso. Mi labor en la Asamblea Nacional, donde yo trabajé hasta hace unos días, era coordinar muchas de las cosas que sucedían allí desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista político también. Entonces debo comenzar por decirles que para determinar si el texto que está resultando o que ha resultado ya de la discusión en la Asamblea Nacional, si es un avance o es un retroceso, tenemos que tener un estándar respecto del cual nos vamos a medir. Porque respecto de qué el texto es un avance o un retroceso. Podemos tener 2 puntos de referencia. El primero es la Constitución actual, la que está vigente. Y el segundo es el texto que surgió de un proceso de 3 años que se llamó la consulta popular. Yo creo que Nacef y Cristóbal van a enfocarse bastante en la comparación de los textos de la Constitución vigente y de lo que ha salido ahora. Yo quiero primero hablar de la consulta popular. Y si usted puede ponerme ahí el primer slide. La consulta popular comenzó en octubre del 2006 y fue, como muchos de ustedes sabrán, un proceso en el que a través del gobierno se consultó a la sociedad respecto de 77 puntos que una comisión de juristas elaboró. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es el que tiene que ver con el procedimiento, la parte procedimental. Nunca antes había habido un procedimiento establecido para reformar la Constitución como el que se ha llevado a cabo ahora. Los primeros trabajos de la Asamblea Nacional, que se llevaron a cabo en marzo, lo primero que se hizo fue aprobar un reglamento interno de la Asamblea, que le dio las reglas que iba a utilizar la Asamblea para poder conducirse. Anteriormente, yo creo que ustedes pueden recordar, quizá en el año 2002, y otros quizá puedan recordar el año 1994, no todos,
que la forma de reformar la Constitución fue bastante atropellada desde el punto de vista procedimental. En el año de 1994 fue atropellante porque se dio en el contexto de una crisis política, y en el año de 2002 porque se dio un asunto coyuntural y solamente se reformó una parte mínima del texto. Así que desde el punto de vista estructural, si lo comparamos con la consulta popular, esto representa un gran avance porque cristaliza las aspiraciones de grandes conglomerados de la sociedad dominicana. Y esa comparación la pueden ver ustedes también si acceden a la página web de la Cámara de Diputados. Ustedes encontrarán en la parte que tiene que ver con el SIL, el Sistema de Información Legislativo, unos documentos que preparó la Comisión de Verificación y Auditoría, que es una comisión permanente de la Asamblea Nacional, en la que se hace una comparación de los textos. Ciertamente que en la segunda lectura hubo cambios, pero bueno, como se me está acabando el tiempo, el último punto, he tratado dos, el primero el procedimental y el segundo el estructural, es el que tiene que ver con el resultado o la satisfacción de los usuarios de la Constitución. Hay en la opinión pública un sentimiento y un movimiento que ha ido calando de que la Constitución no es representativa y que los ciudadanos no se ven identificados con ella. A mí me parece que es prematuro todavía. Y yo quiero hacer una pregunta aquí, que levante la mano quien ha leído todo el texto aprobado en segunda lectura, por favor. Ok, menos de 25 personas leyeron. Entonces, no, levante la mano de nuevo el que ha leído el texto completo. Bien, ok, no hay problema. El caso es que quería ilustrar que evidentemente existe todavía un desconocimiento del texto, no por ignorancia, sino porque todavía no se han enfrentado a él. Así que yo concluyo diciéndole que como no se ha dado ese proceso de publicidad todavía del texto y todavía no estamos empapados de él, la satisfacción ciudadana no puede ser muy positiva. Así que lo dejo ahí para luego, entonces, quizá entrar más detalladamente. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar los alegatos de apertura del profesor Eduardo Jorge Prats. Parece a Roberto Carlos. Bien, para entender si la Constitución significa un avance o un retroceso, debemos compararla con la Constitución que tenemos, que es la Constitución de 1966, y que el 11 de diciembre de este año va a ser la Constitución reformada el 10 de diciembre de este año en curso. Hay 10 elementos fundamentales que implican un avance en comparación con lo que tenemos. En primer lugar, hay una ampliación del catálogo de derechos fundamentales. La Constitución reformada nos acerca al mínimo de los convenios internacionales de derechos humanos, de una Constitución hecha en una época donde la República Dominicana, la gran mayoría de la población era rural, hoy es urbana, en un país donde la gran mayoría de la población no tenía acceso a la educación, hoy se han incrementado los grados de escolaridad. Es decir, una sociedad urbana, una sociedad más compleja, una sociedad más heterogénea. Esos tratados internacionales de derechos humanos se le ha dado rango constitucional para despejar de una vez por todas el tema de cuál es en el sistema de fuentes la posición de los tratados internacionales. En segundo lugar, hay un redimensionamiento de los derechos sociales, porque en un país caracterizado por la pobreza estructural como la República Dominicana, la mayor pobreza del derecho constitucional ha consistido en que no se ha concebido ni configurado como un derecho constitucional de la lucha contra la pobreza. Esa ampliación de los derechos sociales viene unida a la constitucionalización de nuevas garantías. Por vez primera, la Constitución consagra las garantías fundamentales, que son, aparte del amparo ya reconocido jurisprudencial y legislativamente, el habeas data, garantías de interpretación como la de que, en todo caso, debe primar una interpretación más favorable a la persona y que cuando los derechos chocan, como el derecho a la vida y el derecho a la vida del concebido y el derecho a la dignidad o a la salud de la mujer, prima uno de esos derechos. En tercer lugar, también se constitucionaliza el defensor del pueblo como garantía institucional de los derechos fundamentales. Hay un aumento
de los poderes del Congreso Nacional, incluyendo un redimensionamiento de la Cámara de Cuentas como brazo financiero del Congreso Nacional. Ahora esa Cámara de Cuentas va a ser designada única y exclusivamente por las cámaras legislativas. Hay una democratización del Poder Judicial, porque se le quita a la Suprema Corte y al presidente de la Suprema el poder de administrar la justicia y se le da a un Consejo del Poder Judicial, cuyos miembros se eligen año por año por los jueces como pares interpares. Hay además una democratización del Consejo Nacional de la Magistratura para que no sea ocupada únicamente por el poder que ocupa el Poder Ejecutivo, sino que también tenga derecho a estar la segunda mayoría en el Congreso, que es el órgano de representación popular. Por vez primera se somete la administración pública a derecho, se crea una jurisdicción especializada para lo contencioso administrativo, que es el Tribunal Superior Administrativo, se constitucionaliza la función pública y se describen todos y cada uno de los principios a los cuales deben ceñir su actuación los funcionarios públicos y las administraciones en su actuación. Hay un fortalecimiento de la descentralización territorial más allá de la autonomía municipal consagrada en el artículo 83 de la Constitución vigente. Hay la incorporación de nuevos mecanismos de participación ciudadana o de hecho, de mecanismos de participación ciudadana más allá del derecho a elegir y ser elegido, como lo es la iniciativa legislativa popular, el referéndum constitucional y los referendos a nivel local. Hay la creación de una jurisdicción constitucional, lo cual nos adscribirá a la familia de naciones latinoamericanas que han creado una jurisdicción, un elemento de cierre de todo Estado constitucional de derecho, que es el Tribunal Constitucional. Y por demás, esta Constitución va a tener la característica de que no será únicamente una constitución política, sino sobre todo una constitución social, una constitución laboral, una constitución económica, una constitución medioambiental, una constitución cultural. Esta constitución reformada nos saca de las Islas Galápagos en las que estábamos viviendo en el mundo de las naciones que pertenecen al Estado tipo, del derecho constitucional, del Estado constitucional, de la civilización euroatlántica, y nos pone en la nueva generación de las constituciones, que son las constituciones que no pretenden únicamente organizar el Estado, sino que sobre todo pretenden ser constituciones dirigentes para lograr querer lo que somos, porque esta Constitución parte de que somos un país con injusticia y con desigualdad, y esta Constitución lo que quiere es que lleguemos a ser un país más justo, un país más desarrollado y un país más equitativo. Señora, a continuación los alegatos de apertura del profesor Nassef Perdomo. Lo bueno de hablar primero en este tipo de cosas es que uno puede encuadrar la discusión. Porque uno puede decir, bueno, nosotros vamos a hablar de esto y esto es lo que va a definir si es un avance o un retroceso en la Constitución. Entonces uno dice las cosas que pueden considerarse como mejorcitas del texto constitucional. Entonces, sube uno y le toca hablar de otra cosa y van a decir, mira, no toma en cuenta nada de lo que el otro dijo, pero hay varias cosas. Primero, en una democracia, todo lo que no es avance es retroceso. La democracia es fluida, es dinámica, no se sostiene en el tiempo sin modificarse, sin que haya cambios importantes. Bueno, menos esta, como nosotros pues sabemos y ustedes van a comprobar en el transcurso de su vida adulta. Lo segundo es que aquí se prometió en octubre de 2006 una revolución democrática y lo que tuvimos fue cualquier cosa menos eso. Empezaron unas consultas populares y a partir de ahí se fue degradando la calidad democrática del proceso de reforma. Hay que ver que en este salón, en esa mesa, César Pina Toribio dijo que esas consultas no eran vinculantes. Entonces, ¿qué legitimidad democrática tú sacas de preguntarle a la gente una cosa y después hacer lo que te da la gana? Josué dice, quizá con razón, que en términos numéricos se adoptó el 90% de lo que propuso la gente. Hay dos cuestiones ahí. Primero, ¿cuál 90%? Y segundo, que si usted coge cualquier constitución del mundo, desde la de 1844 hasta esta, ustedes se van a dar cuenta, y los que han sido alumnos míos deberían de saberlo, que son prácticamente los mismos principios y es un 70% lo mismo la Constitución actual que la de 1844. O sea que, ¿de qué estamos hablando?
Lo segundo es, que también deberían saberlo mis estudiantes, que las constituciones no son solamente declaraciones de derechos, son normas para determinar el uso del poder en una sociedad. Y es ahí donde está la clave. A mí no me sirve de nada que me dé muchos derechos, que además, si queremos catálogo de derechos, este es desde 1966, el catálogo de derechos de los dominicanos, 900 páginas. Y además, lo que hay que ver es qué capacidad tengo yo como ciudadano para reclamarlo. Cristóbal va a entrar en detalles sobre esto, pero se dijo aquí que se ha democratizado el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que no se dijo es que ahora el presidente de la República y su partido tienen 4 votos de 8. Y que ese mismo consejo va a poder nombrar a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral y además, por lo menos en el caso de la Suprema Corte de Justicia, hacerle una revisión periódica de desempeño. Ustedes saben todo lo que eso quiere decir en español. Otra cosa que voy a tocar rapidito, porque imagino que el tiempo me está castigando. Bueno, ya lo de la constitucionalización de las garantías, sabemos que en República Dominicana, por lo menos cuando la Suprema Corte de Justicia tiene luz y dicta sentencias más o menos razonables, no es necesario introducirlo en el texto de la Constitución. Es decir, que todo este catálogo de derechos es un catálogo de derechos que ya teníamos. Muchas gracias. Bien. Participación ciudadana. Sí, es verdad, se pone la iniciativa legislativa popular, usted tiene que reunir 120,000 firmas para poder presentar un proyecto al Congreso Nacional y este proyecto puede morir en comisión porque no hay garantía alguna de que vaya a ser sometido ni siquiera a votación. La jurisdicción constitucional, ustedes saben que se limitó la capacidad de los dominicanos de ir a reclamar la inconstitucionalidad de una norma jurídica y además, para engancharlo, se limitaron los derechos colectivos, que eso lo vamos a tener que discutir en los 4 minutos que vienen después. Entonces, yo lo que les digo es, miren, si en un país como el nuestro, que tenemos casi 50 años de transición democrática incompleta, se compromete la clase política a hacer una revolución democrática y al final puede más la voluntad de la cúpula de los partidos, ni siquiera los asambleístas, entonces entiendo yo que lo que ha habido es un retroceso. Muchas gracias. Inmediatamente después de que termine de hacer sus notas, que seguro son aniquiladoras, Cristóbal Rodríguez vendrá a exponernos sus alegatos de apertura. Bueno, yo quiero felicitar a toda la gente que está aquí y a los estudiantes que con tanto tino organizaron esto. No me cuenten esto, por favor, estos segundos. De verdad, para mí, y les juro que he participado en cualquier cantidad de discusiones, de foros, de eventos, esto es lo más reconfortante de todos estos 3 años de debate, estar con una masa tan importante, tan representativa de un estudiantado preocupado, crítico y en actitud de discutir y de incentivar el debate. Así que de verdad les felicito muy sinceramente. Yo creo que la primera conclusión de todo este proceso es que la revolución democrática prometida por el presidente Leonel Fernández el 10 de octubre del año 2006, sigue siendo parte de la agenda pendiente en la República Dominicana a partir del día 11 de diciembre. Creo, además, que la Constitución que estrenaremos ese día, el 11 de diciembre, tiene una importancia capital, y es que ella sella el inicio de la transición hacia
un auténtico constitucionalismo social, hacia un auténtico constitucionalismo liberal que deberá surgir de un verdadero proceso de transformación constitucional democrática que serán ustedes los responsables de llevar a cabo en un futuro que yo espero no sea muy lejano en la República Dominicana. La agenda de un constitucionalismo liberal y progresista debe observar puntos muy básicos y yo voy a tratar de enumerar algunos de ellos. No hay constitucionalismo ni liberal ni constitución moderna sin una opción decisiva por un Estado laico. No hay. El constitucionalismo moderno surge, entre otras cosas, sobre la premisa de la necesidad de separación entre Iglesia y Estado. Vamos a tener una constitución que en pleno siglo XXI hace una apuesta redoblada por la influencia determinante de la fe en la determinación de los negocios públicos. Primera cosa. No hay constitución progresista, ni constitucionalismo liberal, ni constitución moderna, sin una justicia verdaderamente independiente. Nosotros tenemos más de 12 años discutiendo y trabajando por el fortalecimiento de la independencia y de la institucionalidad de la justicia en la República Dominicana. Nuestra justicia está enferma, y está enferma de politiquería, está enferma de que los políticos la hayan secuestrado, está enferma de que no se ha permitido una jurisprudencia viva y creada sobre la base de los preceptos de la ley, sino sobre la base de los dictámenes, de los intereses de ocasión. Bueno, pues la reforma constitucional que esperábamos que iba a servir para profundizar y para corregir los entuertos respecto de la independencia del Poder Judicial, tiende a fortalecer el nivel de acogotamiento que tiene la justicia en nuestro país hoy. La forma en que está estructurado el Consejo Nacional de la Magistratura es la mejor muestra de ello. La decisión de incorporar al Procurador General de la República, al órgano que va a designar a los jueces del Tribunal Supremo, a los jueces de la Corte Constitucional, a los jueces del Tribunal Electoral, que le da además competencia a ese órgano para enjuiciar disciplinariamente y para controlar la evaluación del desempeño de los jueces supremos, son el vivo ejemplo de la decisión de no permitir independencia en el Poder Judicial en la República Dominicana. La inclusión de las minorías es una cuestión que no puede estar ausente de una propuesta constitucional realmente transformadora y realmente progresista. Los homosexuales, señores, no tienen derecho, ni siquiera, no adquieren derecho, ni siquiera a partir de uniones de hecho. Fíjese que no estamos aquí apostando porque se puedan casar. Estamos diciendo que el texto constitucional aprobado en pleno siglo XXI dice que no adquieren derechos aún en el escenario de que asuman relaciones consensuales de hecho. Eso es lo más discriminatorio que se pueda concebir. Inclusión de las minorías y derechos sobre el propio cuerpo. ¿Cómo podemos pregonar modernización y carácter progresivo de la Constitución cuando se dice con la determinación de criminalizar en todas las circunstancias la suspensión del embarazo, que la vida humana comienza desde la concepción, que la vida debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte? Aquí en este país se producen ilegalmente más de 120,000 abortos todos los años y constituye la tercera causa de muerte de la mujer en nuestro país por la forma ilegal, clandestina e insegura en que están en la obligación de realizar esos procesos de suspensión del embarazo. El constituyente ha fortalecido la criminalización de esa práctica. La exigencia de legitimación social. Todos fuimos testigos, sobre todo en la última etapa, en la segunda lectura, de el nivel de rechazo social de que fue objeto del proceso por las tergiversaciones, por los fraudes que al mismo se produjeron por la determinación política de imponer una agenda. Yo lo dejo aquí porque me dijeron que ya terminé. Muchas gracias. Señores, vamos a conceder el derecho a réplica. Tiene 3 minutos en el mismo orden para responder. Se tiene que reducir, señor.
¿Está bien? 3 minutos, ¿eh? Todavía no está en vigencia la nueva Constitución. Comenzamos ya. Vamos arriba. Póngame el 67, por favor. Miren, NACEF alega que se cercenaron los derechos colectivos y difusos. Yo le traje una presentación. El artículo 67 tenía 13 numerales, de los cuales 3 fueron incluidos por la Comisión de Verificación, que no fueron aprobados en primera lectura, que son los que están señalados en amarillo. Si usted puede ir bajando, por favor, hay una tabla. Fueron eliminados los enunciados del artículo 67 porque cada uno de los derechos colectivos a los que se referían están contenidos en un artículo independiente del texto constitucional. No se han eliminado los derechos colectivos y difusos, están contenidos a lo largo del texto. Si me puede colocar el que dice matriz acuerdos, por favor. Bueno, se ha querido decir que a partir de la segunda lectura, aquí lo que hubo fue robots en la Asamblea Nacional, que de arriba le mandaban una línea y ahí todo el mundo apretaba el botoncito. Les tengo una mala noticia, eso no fue así. Los acuerdos depositados por el Partido Revolucionario Dominicano y por el PLD no se ven muy bien ahí, pero esa parte me tocó a mí. Entonces, los que están en verde fueron los artículos aprobados. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría está en rojo, es decir, que de los 41 artículos depositados del acuerdo del Partido de la Liberación Dominicana y del PRD, solamente se aprobaron 20, pero realmente son 5 nada más, son 15 nada más, porque 5 fueron eliminados. Dale para abajo, señorita. Siga para abajo, siga. Siga. Ahí están cada una de las propuestas depositadas por el famosito acuerdo aquel que al final la Asamblea no honró, como dicen aquí, que eran autómatas. Así que tampoco aplica que el liderazgo político se hizo dueño de la reforma constitucional. La Asamblea fue soberana, los diputados y los senadores hicieron lo que ellos entendieron de acuerdo a su deber de representación. Como el tiempo es breve, quiero hablar sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Se agregó el Procurador General de la República porque había un desbalance en la economía política de ese órgano. El Poder Judicial tiene 2 miembros y el Poder Legislativo tiene 4 y el Poder Ejecutivo solo tenía 1. Entonces se agregó el Procurador General para balancear porque el Poder Ejecutivo solamente tenía 1. Entonces no es un plan macabro que hay aquí. Y si bien es cierto que ahora la correlación de fuerzas establece que el Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno, tiene 4 miembros, lamentablemente le hace falta como quiera un voto para modificar la justicia. Finalmente, sobre la independencia de la justicia. Bueno, pues yo le tengo otra mala noticia. Para designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ahora el Consejo Nacional de la Magistratura no puede nombrar a quien le dé la gana. Tiene que nombrar el 75% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la carrera judicial. O sea que no es que ahí vamos a meter a todos los compañeros de los partidos y demás, no. El 75%, que ahora serían 12 me parece, de 16, tienen que ser de la carrera, que son jueces que se han formado, que han pasado por la escuela judicial y que están en el escalafón. Así que la justicia no está secuestrada. Sobre el Ministerio Público, le puedo decir que la Constitución vigente solamente se refiere a quien los representa en los diferentes tribunales. Ahora el Ministerio Público se consagra constitucionalmente la carrera y se consagra todo un estatuto de derechos y de responsabilidades que le corresponde a esa institución pública. Entonces yo creo que en la justicia el avance más grande también existe desde el punto de vista de la desterritorialización de la organización judicial. Nadie ha mencionado eso. Y es el hecho de que ahora no tiene que haber un juzgado de paz en cada municipio. Eso nos va a ahorrar mucho dinero, porque no sé si hay alguien de la Mata de Farfán aquí, pero el juzgado de paz de la Mata de Farfán el año anterior conoció 12 casos en un año. Y ahí hay que tener un tribunal, hay que tener un juez, hay que tener secretaria. Ya eso no tiene que existir. Ahora se puede tener, de acuerdo a las necesidades de eficiencia y de conveniencia, la organización judicial mucho más racionalizada. Así que me tengo que ir ya, perdón. Eduardo Jorge. Decía el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, que en paz descanse, que una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. Y esto es muy cierto con lo que afirman nuestros queridos y estimados colegas, el doctor Cristóbal Rodríguez y el doctor Nace Perdomo, cuando dicen que esta Constitución viola el principio de laicidad del Estado. No, esta Constitución proclama un Estado que es aconfesional, pero que no es indiferente a la religión. ¿Por qué? Porque protege la libertad de cultos. Reconoce que hay una dimensión humana, que es la dimensión religiosa, y que es la ausencia de esa dimensión religiosa la que nos ha llevado a los grandes genocidios de las ingenierías sociales soviéticas, fascistas,
y que por lo tanto hay que permitir que cada persona pueda en su intimidad ejercer la religión, profesar la religión de su conveniencia. No es, como se ha dicho, un Estado musulmán, un Estado fundamentalista, un Estado religioso. No, es un Estado civil que reconoce la importancia de la religión. Se ha dicho que esta reforma atenta contra la independencia del Poder Judicial. No, lo que pasa es que la independencia no es irresponsabilidad y por eso en esta Constitución se establece que la edad de retiro de los jueces de la Suprema Corte, que ellos mismos autoproclamaron que ellos eran por secula seculorum, es decir, que salían de manera horizontal cuando se morían de la Suprema, porque supuestamente la ley de carrera judicial, que sí le aplica a ellos, pero a ellos no le aplicaba porque fueron designados antes de que se estableciera la ley. Un poco como los esposos en el año 1940 que decían, bueno, como yo me casé antes del 14 de diciembre de 1940, yo tengo el derecho a la desigualdad de mi mujer, porque yo me casé bajo la vieja ley. Eso es lo que nos dijo la Suprema a nosotros y por eso se tuvo que meter la edad de retiro. Pero además se pasa por alto que hay una repotencialización, un redimensionamiento del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se crea una jurisdicción de cierre, que es la jurisdicción constitucional. Por vez primera se habla del control de constitucionalidad, se habla del control difuso, se habla del control concentrado. Se ha dicho una gran mentira, que la Constitución proscribe la interrupción voluntaria del embarazo. Yo reto a cualquiera en esta sala que me busque una disposición de la Constitución vigente y de la Constitución que entrará en vigor el 11 de diciembre, donde se establezca que el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo está prohibido. Lo que la Constitución establece es la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Y eso no. Por último, se ha dicho, perdón, sí, pero Cristóbal habló más que yo. Vuelvo ahorita. No hace falta presentar al profesor Nacer Perdomo. Es verdad, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y yo no sé lo que dice tu copia de lo que se aprobó en segunda lectura, pero dice esta, que no dice la actual. Preámbulo. Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora, invocando el nombre de Dios. Dios ante todo. Bien, la concepción de que la vida empieza desde el momento de la concepción, valga la redundancia, sí, reza, es una concepción moral. Es una concepción moral y lo que se te olvida, Eduardo, cuando tú comparas la interrupción del embarazo con la defensa propia, es que en el caso de defensa propia uno está defendiendo la inviolabilidad. Lo que pasa es que estoy defendiendo la de la mía. ¿Entiendes? O sea, no es asimilable. Y por eso te digo, razonamiento jurídico, Eduardo, como tú nos exigías a nosotros hace 2 minutos. Bien, sobre las otras cosas, miren, de eso de que en la asamblea los asambleístas se les exigió que votaran como robo, no lo dije yo. De hecho, yo no usé esa frase la utilizó Isabel Bonilla, asambleísta. Y de eso se quejó Minuta Vares, asambleísta. Y de eso se quejó Pelegrín Castillo, asambleísta. Y Frank Martínez, asambleísta, pero presidente de la Comisión de Verificación. O sea que si hay un problema con que alguien diga eso, por favor, remitirse a la Asamblea Nacional que todavía está sesionando. Segundo, que no es verdad que se eliminaron los derechos difusos y Claro que se eliminaron. Yo voy a poner un solo ejemplo porque el dictador aquí presente no me va a permitir tratar los 10, pero me dicen que no se eliminó el derecho difuso, qué sé yo, a la administración pública transparente, y cuando uno se va al artículo 138 se da cuenta que, Eduardo, precedente, de que el hecho de que la administración pública sea transparente es un principio de funcionamiento, no es un derecho. Entonces, como limitaron el acceso al control directo de la constitucionalidad a que yo tenga un interés jurídico debidamente protegido, entonces el que me quiten eso como derecho, ¿qué consecuencia tiene? Razonamiento jurídico. Pero además, lo quitan como derecho colectivo, lo cual quiere decir
que incluso si se fuera a aceptar que el Tribunal Constitucional fuera a ir a aceptar que yo como ciudadano puedo reclamar eso, tengo que estar directamente afectado. Es decir, lo que estamos viendo en esta Constitución es la constitucionalización del fallo de la Sunland, uno de los fallos más perversos que la Suprema Corte de Justicia ha tenido la desdicha de hacer público. Yo, cuando era estudiante, siempre oí decir que para que la democracia dominicana avanzara, los ciudadanos teníamos que tomar los tribunales por asalto. Yo le tengo dos noticias, una buena y una mala. Han sido tomados por asalto, esa es la buena. La mala es que no hemos sido los ciudadanos. Muchas gracias. Cristóbal Rodríguez. El Estado soviético al que hacía referencia el profesor Eduardo Jorge Prats era un Estado ateo, no laico, ateo, declaradamente ateo. No estamos hablando de ateísmo, estamos hablando de laicismo, no confundir los términos. Y el Estado nazi, encarnado en el Führer, era un totalitarismo rampante. Aquí estamos tratando de construir una democracia, hasta donde entiendo. Así que no son ejemplos afortunados para rebatir el argumento en relación al reconocimiento constitucional de los credos de fe en la vida pública nacional. El aborto, la suspensión del embarazo. Ustedes saben, porque todos habrán estudiado Derecho Constitucional en sus cursos, que hay una cosa que se llama la intención autorial en el derecho. Es decir, a nosotros nos han dicho, no, la reforma constitucional, después que sea promulgada, no puede ser atacada por ninguna vía, porque esa es la voluntad política superior del constituyente. Bueno, pues resulta que la voluntad política superior del constituyente, en el famoso artículo 30, fue criminalizar el aborto. Dicho expresamente, para que lo oyera todo el que quisiera oírlo, en todo el país, por todos los asambleístas que hablaron en favor del artículo 30. Remitámonos a las actas, a los videos de la asamblea. Si no se puede atacar por ninguna vía la Constitución una vez sea proclamada, entonces hay del juez, porque la reformará con una sentencia que ose referirse al sentido del artículo 30 una vez ésta sea promulgada. La forma de designación de los jueces de la Corte Suprema, dice Josué. ¿Cómo se designan los jueces ahora? Ahora técnicamente, de conformidad con la Constitución, todos los jueces supremos son de carrera, de conformidad con la Constitución. ¿Dónde está el avance en constitucionalizar que en vez de todo, solo 3/4 partes sean miembros de la carrera? El retroceso real está en que quien va a decidir mediante conciliábulos políticos quiénes forman parte de la Corte Suprema y hasta cuándo, porque los van a evaluar en su desempeño y los van a someter a control disciplinario, que era parte de las críticas que le hacíamos a la Corte Suprema de Justicia, que tenía demasiado poder sobre sus jueces subordinados. Ahora ese poder se lo estamos dando a 2 dirigentes políticos. De eso se trata, en definitiva. Muchas gracias. La dinámica que vamos a tener ahora, estimados participantes y estudiantes, es que ustedes van a hacer preguntas. A partir de cada pregunta, los expositores tendrán 2 minutos para participar en el mismo orden. Por supuesto, en el caso de que ustedes hagan una pregunta directa, entonces se altera el orden. Tienen 2 minutos, sin la excepción, lo que sería la cláusula de excepción Cristóbal, 2 minutos para responder cada uno. Por favor, preparen sus preguntas y levanten la mano para avivar, digamos, el debate con su participación. Buenas noches a todos y felicitar a los panelistas. Mi nombre es Mayra Enríquez, para los que no me conocen, abogada. Algo importante, ciertamente me excuso que llegué un poco tarde, pero veo
con asombro que aquí lo que se ha tratado de manera somera, al parecer, es un debate de profesores. Y yo he quedado casi estupefacta. Porque de eso que se trata. Yo pensé que era algo más amplio, realmente, para la crítica a la actual Constitución. ¿Hay alguna pregunta? Sí va la pregunta, Fiallo, va la pregunta. La pregunta, bueno, para no abundar, ya dije el introito. Por favor, jóvenes. Dije el introito, ya es suficiente. Pensando yo principalmente a Perdomo, ¿no considera usted, por ejemplo, que en cuanto al Tribunal Constitucional podrían ellos o sea, una forma de legislar, una de sus primeras sentencias, bien podría ser en cuanto al interés de particulares, de que ellos precisen lo que ciertamente el constituyente no precisó, es decir, en qué consiste real y efectivamente el concepto de parte interesada. O sea, que eso se podría suplir de esa manera. En cuanto al derecho al aborto, de que sí o no, en esto tengo que convenir con el distinguido profesor Eduardo Jorge Prat, de que ciertamente tanto vale la vida de la mujer como del feto, y que precisamente en la Constitución ahora no se dice que se prohíbe el aborto. Es decir, que si dice que la vida es desde la concepción hasta la muerte, la mujer que eventualmente tenga un problema por ejemplo, de un aborto terapéutico. Por favor, Paisanito, es una pregunta, por favor. Sí. No me corte el tiempo. Sí. La pregunta, por favor. El asunto es que la vida de la mujer vale tanto. ¿No considera usted en ese sentido de que el aborto real y efectivamente a usted no esté prohibido? 2 minutos, Nasef, luego Cristóbal y luego el mismo orden, Josué y Eduardo. A ver, no es que el constituyente no precisó que los ciudadanos tenemos acceso abierto al control directo de la constitucionalidad, sino que lo negó. No es la misma cosa. El que calla, otorga. El que niega, no es lo mismo. Es así de sencillo. Bien, entonces yo le voy a decir una cosa. Yo pienso que si se va a hacer una reforma constitucional completa, tiene que salir bien desde el principio. Yo no entiendo qué es eso de estar esperando que venga el Tribunal Constitucional a resolver los entuertos. O sea, de por Dios. Entonces, no sé, y además una reforma constitucional total. Bien, hay el aire. A veces yo también creo que debo decirte. Sobre el tema del aborto, usted llamó niño a un óvulo fecundado. Eso es una concepción religiosa. Y yo lo que considero es que, en ese caso en particular, una sociedad democrática es una sociedad plural, donde no se impone la moral de un grupo determinado de la población. Entonces, cuando usted prohíbe algo de cuajo, no puede regularlo. Entonces, ahora lo que tenemos es aborto prohibido, no regulado, que se va a seguir haciendo igualito que se hacía antes, lo único que un poco más caro, un poco más inseguro, un poco más peligroso. Bien, entonces, para terminar eso del tema del aborto, yo lo que creo es que aquí se ha manejado ese tema en términos absolutos. Se ha mentido una y mil veces hasta convertirlo en verdad, diciendo que la gente que entiende que debe de permitirse un espacio para la interrupción voluntaria del embarazo, entre lo cual está, por ejemplo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, para mérito de él, lo que quieren es que las mujeres puedan abortar como le dé la gana del día 1 hasta el mes 9. Nasef. Y eso no es verdad. Tiempo. No es que la pregunta fue tan larga que... Tiempo. Por favor, Cristóbal, por favor, Nasef, por favor. Nasef, Cristóbal. Me interrumpieron antes de yo haber... Más o menos me abortaron. Todos me van a odiar aquí. Perdón, señores. Cristóbal, 2 minutos. La Comisión de Verificación y Auditoría de la Asamblea propuso formalmente en su informe para la segunda lectura de la Asamblea Nacional que se incorporara como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos
la facultad para demandar la inconstitucionalidad de las leyes. Eso fue propuesto, fue votado y fue rechazado por una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional. Es decir, no, esto no es un invento de nadie, fue rechazado expresamente en una votación en la Asamblea Nacional. Pero no contento con rechazarlo como un derecho ciudadano, cuando se discutió otra vez el tema de las facultades y prerrogativas del Tribunal Constitucional, de nuevo se le negó expresamente la facultad para que los ciudadanos pudieran incoar acciones directas en declaraciones de inconstitucionalidad. Si eso no es la expresión de una decisión soberana y conscientemente asumida por la Asamblea, a mí que me lo cuenten en otro idioma, porque no lo entiendo. Yo he dicho, la acción popular en inconstitucionalidad es tal vez uno de los pasos de avance más significativos que resultaron de la reforma constitucional del año de 1994. Y ese significativísimo paso fue negado, dejado de lado en esta reforma constitucional. Yo no voy a abundar más sobre el aborto, porque ya esa es una discusión demasiado hecha. Josué. Bien, miren, yo voy a tratar de hacer esto de la forma menos dolorosa posible, porque yo trabajé en la comisión que estudió el título de justicia. Miren, el Tribunal Constitucional se le dieron atribuciones que no existen hoy día ni siquiera para la Suprema Corte de Justicia. Y sobre el control de la constitucionalidad específicamente, lo que es hoy el artículo 46, ahora es el 6, que se llama de la supremacía de la Constitución. Y dice que todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. Es lo mismo que dice la de ahora. Lo único que la de ahora dice, en el artículo 67, numeral 1, que puede ser a solicitud la declaratoria de inconstitucionalidad del presidente, de un diputado, de los senadores o de parte interesada. Aquí dice lo mismo. Y ahora la Suprema hizo una interpretación en el año 98 que amplió. En diciembre hizo una interpretación desafortunada, ciertamente, pero la jurisprudencia tiene que atenerse, bueno, a esas fluctuaciones de criterio. Yo creo que está abierta perfectamente la posibilidad de la iniciativa popular en inconstitucionalidad, porque ahí está contemplado el principio de la supremacía de la Constitución. Y sobre el aborto, que nunca fue el tema, sino el derecho a la vida, es cierto que hay una interpretación de que el concepto desde la concepción hasta la muerte, pues implica una limitación a la posibilidad de interrumpir el embarazo. Sin embargo, el artículo 42, que se refiere al derecho de las personas a la dignidad, me parece que es específicamente el título, se refiere a que ninguna persona puede ser sometida a tratamientos médicos sin su consentimiento, a menos que su vida esté en peligro. O sea que si una mujer tiene un embarazo ectópico, por ejemplo, o tiene una complicación en el embarazo y se va a morir, eso no significa que a esa mujer la van a dejar morir porque el médico tiene miedo de caer preso. Tiempo. Se ha dicho y se repite que la Constitución reformada prohíbe el acceso del ciudadano a la justicia constitucional. Otra mentira, otra falsedad. Moderadora. Orden, por favor. Yo he escuchado todas tus sandeces con la mayor tranquilidad. Escucha las mías. Por favor, Escucha mantener el respeto entre los participantes. Escucha, que es el paciente. Ante lo inevitable, Tiempo. No, hay broma. que darle bienvenida. A lo inevitable hay que darle la bienvenida. Y es el 10 de diciembre, el 11 que entra, no hay quien lo pare ya. Fíjense, la Constitución establece por vez primera que toda persona que tenga un interés jurídico y legítimo puede demandar la inconstitucionalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la Suprema Corte de Justicia dio una interpretación de lo que es el interés, que es una interpretación que no se corresponde con lo que es el concepto constitucional del interés. Porque mientras en derecho civil el interés es la medida de la acción, cuando se trata de demandar la inconstitucionalidad de una norma de aplicación general, todos los ciudadanos están legitimados. Ahora,
como el control se amplió para incluir actos no normativos, es decir, actos que no son de aplicación general, como lo es un contrato de arrendamiento entre mi papá y tu papá, resulta muy fuerte que venga un ciudadano de Jimaní e impugne ese contrato entre mi papá y tu papá ante el Tribunal Constitucional. Se le tiene que pedir un interés y se le dice, ¿por qué usted está impugnando ese contrato? Lo estoy impugnando porque esa tierra era mía. ¿Por qué? Porque se trata de un acto de aplicación particular. Yo espero no incrementar el odio de los participantes a quien hace las veces de moderador, porque por razones de tiempo vamos a tener que darle solamente un minuto para responder las próximas 2 preguntas a los participantes. Yo sé, Nasef, es difícil, pero si no, no incluimos 2 estudiantes más. Entonces yo prefiero jugarme un quille de ustedes. Usted tenía la mano levantada hace rato. Como estableció el profesor Eduardo Jorge en su exposición inicial, y presentó como una de las mayores y mejores ventajas del nuevo proyecto de reforma constitucional, él dijo que se incluía un sinnúmero de derechos fundamentales en ese proyecto de reforma. Pero si bien yo recuerdo, como nosotros aprendemos derecho constitucional aquí en esta universidad, nuestra constitución vigente contempla lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que hace de aplicación nacional. Pregunta. Sí, voy a concluir con la pregunta ahora mismo. ¿Qué hace de aplicación nacional todos los derechos fundamentales expresados en los tratados y convenciones internacionales? ¿De qué inclusión de derechos fundamentales estamos hablando? ¿Cuál es el cambio si ya esos derechos están en nuestra Constitución vigente? La pregunta fue Eduardo. Comenzamos con Eduardo, luego sigue Josué, Nasef y Cristóbal. Decía Eugenio María de Hostos, que no es un luchador de lucha libre, que los derechos hay que escribirlos en la Constitución para que no necesitemos los derechos naturales. La cláusula del artículo 10, que dice que la lista de derechos no es limitativa sino enunciativa, es un mecanismo de seguro para que la Constitución no se congele y pueda seguir avanzando conjuntamente con la sociedad. Pero hacer una Constitución en el año 2009 no puede hacerse al margen de la consagración expresa de los derechos que aparecen en los convenios internacionales de derechos humanos. Yo, al igual que tú, creo en el bloque de constitucionalidad, pero te voy a decir lo que me pasó en un caso hace 2 meses en la Suprema Corte. Esa que el viernes 13 de noviembre del año 2003 dictó la resolución 1920, despectivamente conocida como el Poema 20, y que, la cual estableció que en la República Dominicana existía el bloque de constitucionalidad. Esa Suprema me dijo a mí, en un caso donde juzga inconstitucionalmente, disciplinariamente a un abogado, me dijo, miren, para que algo viole a la Constitución, no basta con que esté consagrado en una convención, sino que aparte de estar en la convención, tiene que estar en la Constitución. Por lo tanto, el derecho a recurrir, como no está en la Constitución y está en la Convención Americana, no es un derecho constitucional. Tiempo. Bueno, eso no es un razonamiento jurídico, pero para evitar eso fue que consagramos expresamente el bloque de constitucionalidad. Tiempo. Un minuto. Mire, yo lo voy a responder desde el punto de vista político. Y la respuesta es la siguiente. Nuestra Constitución actual no contiene muchas de las cosas que van a estar contenidas a partir de ahora. Es una declaración política del Estado Dominicano, a través de su liderazgo político y de su sociedad, de reconocer esos derechos expresamente y decirle al mundo que aquí nosotros los albergamos y los reconocemos ampliamente, no solamente los que ya están aprobados porque somos miembros signatarios de algunos convenios internacionales, hay otros derechos que no andan por ahí y que aquí se desmenuzan con mayor propiedad. Y por ejemplo me voy a referir a 2 o 3. Por ejemplo, el derecho de los jóvenes a ser entes propulsores del desarrollo nacional, se reconoce como entes estratégicos del desarrollo nacional. Ese derecho implica muchas otras cosas que se desprenden de ahí, y a usted y a mí eso no se nos reconocía en la Constitución actual. Eso no significa que no éramos importantes, pero así se reconoce el derecho de los niños, de los envejecientes, de otra forma. Igual el derecho a la protección del medio ambiente. Tiempo. Nasef. Me sorprende que cuando Eduardo hable del bloque de constitucionalidad, al principio lo confunda con el derecho natural. Todos sabemos que no es lo mismo, y no es solamente el artículo 10, Eduardo, sino que también en la Constitución actual, en la primera página hay un artículo que es el 3, que dice que los tratados internacionales tienen
o sea, tienen que ser obedecidos por República Dominicana. Entonces el bloque de constitucionalidad ampara todos los derechos que están aquí. Es lo primero. Lo segundo es que me sorprende sobremanera cómo tú demuestras tan poca fe en el Poder Judicial y en su sentencia en la actualidad y piensas que a partir de que se proclame esta reforma vamos a tener un tribunal constitucional traído, para utilizar tu palabra, de Los Ángeles. O sea, es una cosa que no me parece razonable. Bien, entonces, lo que hubiera sido un verdadero avance, como decían, que no hay derechos nuevos realmente, lo que hubiera sido un verdadero avance es que se fortalecieran las vías a través de las cuales los dominicanos podemos hacer valer esos derechos. Y es verdad, se consagra el amparo, pero ya está. Es verdad, se consagra el derecho a la vía directa de inconstitucionalidad si tú tienes un interés jurídico protegido, real, concreto, actual, en este momento, que se pueda ver y darle un bizcocho. Pero se elimina la acción popular. Entonces, en la realidad, lo que ha habido es una restricción. Fíjate que nunca nadie ha dicho eliminación, que eso fue lo que tú discutiste, por eso no te respondo. No, lo que ha habido es una restricción del derecho de los ciudadanos a acceder a ese aspecto de la justicia constitucional. Y muchas de las sentencias más importantes en materia de constitucionalidad, o yo diría que las más importantes, no han ido por la vía del amparo. O sea, sentencias que declaren derechos de los ciudadanos y los protejan en este país no ha sido por la vía del amparo, ha sido por la vía de la acción popular, en la acción directa. Tiempo. Y eso no lo quitaron. Tiempo. En los últimos 31 años, desde 1978 hasta hoy, los dos partidos principales que han estado modelando la reforma constitucional han gobernado 21 años. Y la muletilla que se llama Partido Reformista Social Cristiano ha gobernado 10, que también está en la Asamblea. Es decir, en 31 años de gobierno, esos partidos que hoy quieren reivindicar como una revolución democrática la expansión de la lista de derechos, no han sido capaces de sacar a la República Dominicana del último lugar en todos los estudios internacionales en materia de educación. No han sido capaces de resolver el problema grave de la salud en la República Dominicana. No han sido capaces de resolver el problema de la seguridad social. No han sido capaces de resolver mediante un acuerdo realmente convencido de la necesidad de avanzar en este país el problema de los intercambios de disparos. El problema de los derechos no es de si se escriben expresamente en la Constitución o no. El problema de los derechos es si hay un liderazgo político con voluntad, con vocación, con determinación de hacerlos efectivos en la práctica. Gracias, Cristóbal. Tenemos una última pregunta. Jóvenes, ¿ustedes tienen el papelito donde van a votar? Voten a conciencia. Si ha variado su opinión, no tengan miedo en ponerlo porque además el voto es anónimo. O sea que, por favor, tenemos una nueva pregunta. Buenas noches. Por favor. Guillermo Peña, abogado. La pregunta va dirigida al licenciado Eduardo Jorge Prat. Primero quiero decir que no me sorprende que pseudos intelectuales se alíen para, con la clase política, hacer una reforma tan conservadora. Y la pregunta va dirigida en ese sentido. ¿Cómo usted cree, de qué sirve un tribunal constitucional, un referéndum, si primero el tribunal constitucional, el ciudadano no va a tener acceso directo, y segundo, si el referéndum, uno no puede revocar el mandato de ninguna autoridad electiva? El tema de los derechos no solo es que no introduce novedades mayores al sistema constitucional actual, no se trata solo de eso. Se trata, sobre todo, de que la proliferación de disposiciones constitucionales o de disposiciones jurídicas, no importa el rango normativo en que se encuentren, vacías de contenido, ineficaces, ineficientes, sin que estén respaldadas por un compromiso de los actores políticos para convertirlas en parte de la realidad social y política de nuestro país, tiende
tiende a desacreditar el sistema. La gente tiende a perder fe en un orden normativo sin aplicación. La gente tiende a perder fe en un sistema político incapaz de convertir los derechos sociales en cosa real. Vivienda digna, seguridad social, derechos de integración familiar, derechos de la niñez. ¿De qué sirve todo eso cuando los niños están en la calle? Cuando salen de su casa y no tienen de quién despedirse una parte de los niños de nuestro país. Entonces, ¿de qué sirve constitucionalizar los derechos de la niñez? Amén de que ya están constitucionalizados hace mucho tiempo. Amén desde que en 1989, en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada en 1994 mediante la Ley 1494 en la República Dominicana, los incorpora con todo lujo de detalles. En más de 40 años de supuesta transición hacia la democracia, no han constituido en una cuestión viva, aplicable en el día a día, ninguna o muy pocas de las cláusulas de nuestra Constitución. Termine. Josué nos presentará sus alegatos de clausura. Miren, yo no voy a arengar a nadie políticamente aquí. Miren, yo creo que cuando ustedes lean el texto van a ver de lo que hemos hablado aquí, de la ampliación, de las conquistas democráticas que se alcanzan en ese texto. Es cierto que la cristalización de esos derechos se consigue a través de la lucha cotidiana, participativa y activa de todos los ciudadanos dominicanos. O sea, aquí a nadie se le va a regalar nada, porque no es así. Los derechos se conquistan y se ganan. Hemos ganado planteándolos en el texto constitucional. Y cuando ustedes lo lean, se van a sentir orgullosos, como me siento yo. Los que se deslegitiman respecto de las cosas en la vida son aquellos que, siendo partícipes, luego en el último momento rehuyen de sus responsabilidades. Yo recuerdo a algunos de los juristas que participaron asesorando a la Asamblea Nacional hasta el último día, participando de cada discusión, y ellos no decidieron abandonarla, no decidieron públicamente salir a pedir que se dilucidaran las cosas. Lo han hecho luego muchos. En países hermanos de Centroamérica, por ejemplo, esa lucha apenas comienza. En El Salvador, en 1991. En Guatemala, en 1996. Nosotros estamos 20 años más avanzados que ellos. Y eso se nota no solamente en la forma en la que la ciudadanía participa. Yo creo que una demostración de cómo los ciudadanos hacen suyo esos derechos es, bueno, piensen en el caso de la cementera. ¿Por qué la cementera no está funcionando aquí? No es porque a los políticos les dio la gana, porque si hubiera sido por ellos estuviera funcionando hace mucho tiempo. Es que la ciudadanía se movilizó y hizo suyo un reclamo por el respeto a su medio ambiente. Esos son los dominicanos. Y yo creo que los que hicieron la Constitución, que somos todos, directa o indirectamente, somos dominicanos también. Los dominicanos se caracterizan por ser un pueblo solidario, un pueblo responsable y trabajador. Yo creo que eso no cabe la menor duda. Y yo creo que sirve de ejemplo que todos nosotros, después que leamos el texto, lo compartamos, porque aquí estamos en un ambiente académico. Eso era lo último que quería resaltar. En el ambiente académico, la percepción inicial de carácter subjetivo, tenemos que dejarla a veces un poco de lado y verlo objetivamente desde el punto de vista de la ciencia. Académicamente estamos analizando una comparación. Yo creo que tanto la consulta popular como lo que se reflejó luego a través de las demandas ciudadanas luego de la primera lectura ha sido positivo. Cierto que hay que reconocer que hay varios puntos que no son tan luminosos, pero esa es la vida y entonces vamos para adelante, ¿verdad? Ok, gracias. Nace, perdón. Es que vamos para adelante, que para adelante que vamos. Bien, yo creo que Josué tiene razón. Uno tiene que abandonar las percepciones, las primeras impresiones, la subjetiva, y tratar de leer, entender lo que está tratando para llegar a sus conclusiones finales. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo empecé a leer lo que salió en la segunda lectura, yo les confieso, yo me sentía hasta conmovido en algún momento, porque son tantos derechos. Pero después me terminé de leer el texto y yo vi que, como me decían a mí cuando estaba de castigo, mi hermana está aquí, lo puede decir, estaba de castigo, mami, ¿puedo ver televisión? Sí, pero no la prenda. Y es básicamente lo que no han hecho con los derechos. La conclusión a la que yo llegué después de hacer un análisis académico del texto es que nos engañaron. Nos prometieron una revolución democrática y nos están dando más de lo mismo. Lo primero. Lo segundo es que han intentado cubrir eso
con una mala práctica, una mala costumbre, los que han leído el libro de Eduardo conocen que él lo trata muy bien, que es el fetichismo constitucional. Va a meter todos los problemas en la Constitución para resolverlo mágicamente. Y como dice Cristóbal, duran 40 años sin resolver nada, sin intención de resolver nada. Ahora lo ponen en la Constitución y quieren que se lo agradezcamos. Pero lo que pasa es que, como han dicho los dos, esto no lo para nadie. Y yo entiendo la visión que tienen del proceso porque la están viendo desde el poder. Pero yo soy ciudadano y la tengo que ver desde la justicia, de lo que yo me merezco. Eduardo y Josué han defendido muy bien una constitución, pero no es la constitución que es la constitución que ese texto pudiera ser. Si después que está votado los ciudadanos vamos a los tribunales y el tribunal lo interpreta de una manera razonable y en algunos casos violentando la propia voluntad del constituyente. Pero lo que pasa es que lo que tenemos que discutir es la constitución que es, la que está ahí, la que se votó, la que se apoyó políticamente, la que cuenta con el sustento de los partidos, de los sectores de poder de este país, a los que recibieron de risita, mientras que al resto de los ciudadanos nos excluían. Y por lo tanto, y reiterando, como decía, que yo lo veo como ciudadano, yo no quiero que me hablen de la Constitución que puede ser. Yo creo que todos nosotros nos merecemos una Constitución democrática, plural, justa, no mañana, ni el año que viene, ni dentro de 10 años, sino que ahora. Muchas gracias. Finalmente, Eduardo Jorge. Porque la Constitución es también declaración de lo que no somos ahora y de lo que nosotros queremos llegar a ser. Pero eso que vamos a llegar a ser no lo vamos a lograr por un regalo de los gobernantes. Lo vamos a lograr por la lucha cotidiana de todos nosotros como ciudadanos, tratar de hacer realidad efectiva ese mandato constitucional, tomando por asalto los tribunales, porque son los ciudadanos los que ponen en movimiento la justicia, no son los jueces que se autoapoderan de los casos. Los casos los tenemos que llevar nosotros, los ciudadanos. Y las escuelas de derecho y los estudiantes universitarios tienen una gran misión que desempeñar para que puedan hacer como hicieron las escuelas de derecho en el sur de los Estados Unidos para defender a los negros que todavía en el año 1960 no tenían derechos en los Estados Unidos, para que ustedes vean que hasta en las mejores familias constitucionales los derechos cuestan, los derechos hay que arrancarlos. No tenemos todos los derechos que queremos, pero nada nos impide en ese nuevo texto constitucional para hacer una sociedad más justa, más democrática y más libre. Muchas gracias. Señores, muchas gracias nuevamente a los participantes. Ya se ha cerrado con esto el debate. Esto es una parte interesante de la actividad, porque vamos a saber lo que ustedes pensaban antes y lo que piensan ahora, luego de escuchar este acalorado pero interesantísimo debate. Vamos a ver qué pensaban al principio, es decir, en la primera votación. Perfecto, tenemos una comparación, una tabla comparativa. Perfecto. En la primera votación, el 59% estaba indeciso. El 22% pensaba que era un progreso la nueva Constitución y el 19%. Ok. No, tú no. ¿Cómo es? 19% indeciso, 22% progreso y 59% retroceso. ¡Wow! En la segunda votación, el 66% piensa que es un progreso, el 26% un retroceso. ¡Ay, qué error! El 26% un progreso y el 8% indeciso. Señores, yo creo que la posición de retroceso ha ganado, hay que darle un aplauso. ¿Tú vas a darle una luz? Antes que se vayan rápidamente para la despedida, así vimos cómo las fluctuaciones de la opinión aquí
cómo el gran porcentaje de los indecisos pasaron al final, gracias a los debates, a técnicamente pasar a mando de lo que iban a favor en contra del proyecto de reforma constitucional. Así que en nombre de la Asociación de Debate, muchísimas gracias por asistir a esta hermosa actividad y quisiera por favor que demos un fuerte aplauso a nuestros expositores.